La noche en Madrid siempre ha tenido un murmullo propio. El ruido lejano de los coches, las voces mezcladas de los bares, el viento que se cuela entre los edificios antiguos como un susurro que nadie termina de entender. Aquella noche, sin embargo, el murmullo parecía más denso, más pesado, como si la ciudad supiera que, a pocos metros del río Manzanares, algo estaba a punto de romperse para siempre. En la oscuridad, solo se veían las luces anaranjadas de las farolas reflejadas sobre el agua. El río avanzaba lento, cansado, arrastrando hojas secas, pequeñas ramas, y un secreto que, por ahora, nadie sabía que estaba allí. Eran las 6:20 de la mañana cuando el primer aviso llegó a la comisaría de Arganzuela. Un corredor, con la respiración agitada y las manos temblorosas, había llamado al número de emergencias. Decía que había visto algo junto al río, algo que no se movía, algo que no encajaba con la calma de la madrugada. Cuando la patrulla llegó, la neblina aún se pegaba al suelo. El olor a humedad y a tierra mojada llenaba el aire. Los agentes bajaron del coche con cierta rutina. Al fin y al cabo, todos los años aparecía algún borracho durmiendo en un banco, algún bolso abandonado, algún coche mal aparcado. Pero aquella vez era diferente. En la orilla, semioculto por unas cañas, yacía el cuerpo de una mujer. Llevaba un vestido rojo oscuro, pegado al cuerpo por el agua y el barro. El cabello, negro y largo, se le pegaba a la cara como si intentara esconderla. No había zapatillas a la vista. Los pies descalzos estaban pálidos, casi blancos, como si pertenecieran a otra persona. Uno de los agentes, con gesto tenso, pidió refuerzos y ordenó acordonar la zona. En cuestión de minutos, las sirenas comenzaron a llenar el aire. La ciudad despertaba, pero la calma de la madrugada ya estaba rota. La inspectora Lucía Vega llevaba 12 años en homicidios. Había visto de todo: ajustes de cuentas, crimen pasional, robos que terminaban mal, vecinos que se odiaban en silencio durante décadas hasta que uno de los dos dejaba de respirar. Creía que ya nada podía sorprenderla. Madrid le había enseñado que la crueldad humana no conocía límites, pero también que el crimen casi nunca era perfecto. Aquella mañana, mientras se acercaba al río, sintió el viejo peso en el estómago. Esa mezcla de intuición y cansancio que solo aparece cuando sabes que estás frente a un caso que no será sencillo. El forense ya estaba allí, agachado junto al cuerpo. La cinta amarilla delimitaba la escena, y varios curiosos se asomaban desde el camino, tratando de mirar sin acercarse demasiado. Lucía se puso los guantes, respiró hondo y se agachó. La víctima tenía unos 30 años, quizá algo menos. La piel estaba fría, los labios ligeramente amoratados. No había señales evidentes de lucha en los brazos ni en el cuello. En la muñeca derecha llevaba una pulsera de hilo rojo con un pequeño colgante en forma de luna. Era un detalle frágil, delicado, casi infantil, que contrastaba con la rigidez del cuerpo. «No hay mucha agua en los pulmones», comentó el forense, con voz neutra. «No parece que se haya ahogado aquí». Lucía levantó la vista hacia el río. El agua corría tranquila, como si nada. Si la víctima no había muerto allí, alguien la había traído. Alguien que conocía la zona, que sabía que las primeras horas de la mañana eran tranquilas, que los corredores solían usar auriculares y no prestar atención a su alrededor. Miró las manos de la mujer. Las uñas estaban cuidadas, pintadas de un color vino. No había anillos. El vestido, aunque mojado y manchado, parecía caro. «Quiero la hora aproximada de la muerte, el informe toxicológico y cualquier rastro debajo de las uñas», dijo la inspectora. «Y necesito que busquen por toda la zona, teléfonos móviles, bolso, cualquier cosa». Sabía que, en los casos difíciles, los pequeños detalles eran los que terminaban hablando. En la comisaría, el caso fue registrado como femenina no identificada, cuerpo hallado en la orilla del río Manzanares. A falta de documento de identidad,
El expediente necesitó un nombre provisional. Uno de los agentes escribió a mano, desconocida del vestido rojo. Mientras el equipo revisaba desapariciones recientes, Lucía regresó a su despacho. Sobre la mesa la esperaban varias carpetas inconclusas, informes pendientes, fotos de otros casos que aún no descansaban en los archivos cerrados. La ciudad nunca se detenía, y los muertos tampoco tenían prisa. Sin embargo, había algo en aquella víctima que la inquietaba más de lo normal. Tal vez era la pulsera roja. Tal vez el modo en que el cuerpo parecía colocado con cuidado, como si alguien hubiera querido evitar que se golpeara contra las rocas. No se veía rabia en la escena. Se veía decisión. Al mediodía, el primer avance del forense llegó. La víctima había muerto entre las 2 y las 4 de la mañana. No presentaba heridas de arma de fuego ni de arma blanca visibles. Había un leve hematoma en la parte posterior del cuello y otro en el costado, como si hubiera recibido un golpe fuerte contra una superficie dura. La causa preliminar de la muerte: traumatismo cráneoencefálico. En el estómago se encontraron restos de comida, algo parecido a pasta con salsa, vino tinto y un ligero rastro de un ansiolítico común. No había dosis suficiente para ser mortal, pero sí para causar somnolencia. Cena, vino, pastillas, murmuró Lucía, leyendo el informe. No parece la noche de alguien que planeaba morir. Faltaba lo más importante. ¿Quién era? 2 días después, el teléfono sonó en la mesa de Lucía. Una mujer mayor, con acento agotado y voz temblorosa, preguntó por ella. Dijo que había visto la noticia en un pequeño periódico digital. Cuerpo de mujer hallado en el Manzanares. Policía busca identificar a la víctima. La inspectora la recibió en una sala de entrevistas. La mujer se llamaba Mercedes Navarro y traía entre las manos una foto arrugada de su hija. En la foto, una joven de cabello negro posaba frente a una ventana iluminada. Sonreía, con esa sonrisa que aún no sospecha que el mundo puede quebrarse. «Mi hija se llama Clara Navarro», dijo la mujer, sosteniendo la foto con fuerza. «No vuelve a casa desde el sábado por la noche. No contesta el teléfono. No es de desaparecer así». Lucía tomó la foto con cuidado. La mirada, el cabello, la forma de la mandíbula coincidían con la mujer del río. Le explicaron el procedimiento, la necesidad de una identificación oficial en el Instituto Forense, la posibilidad de que no fuera ella, la recomendación de ir acompañada. Mercedes asentía, pero sus ojos parecían estar en otro lugar. En su mente, la esperanza ya libraba una batalla desigual con el miedo. Horas después, la confirmación llegó. La desconocida del vestido rojo tenía nombre. Se llamaba Clara Navarro, 29 años, administrativa en una empresa de seguros, sin antecedentes, sin denuncias, sin nada que la vinculara, al menos en apariencia, a un mundo peligroso. Una chica normal, dirían después los vecinos. Pero Lucía sabía que, en los expedientes de homicidios, no existía tal cosa como alguien completamente normal. El primer lugar que visitaron fue el piso de Clara, en el barrio de La Latina. Era un apartamento pequeño, pero ordenado. Plantas en el alféizar, imanes de viajes en la nevera, fotos con amigas en la pared del salón. No había signos de violencia. No había objetos revueltos ni cajones abiertos a la fuerza. El portátil estaba sobre la mesa del comedor, aún conectado al cargador. El móvil, sin embargo, no estaba en ninguna parte. En el armario de la habitación faltaba un vestido rojo, el mismo que Clara llevaba cuando apareció en el río. Sobre la mesilla había un libro abierto, un vaso con marcas de labios y una caja de ansiolíticos con la dosis justa para un mes. Algunas pastillas faltaban, pero nada indicaba un abuso. Lucía revisó la agenda, los correos, las últimas transacciones bancarias. Nada llamaba la atención: pagos del alquiler, supermercado, transporte. Sin embargo, en la carpeta de correo electrónico etiquetada como trabajo, había varios mensajes recientes que parecían más tensos que el resto.
Un nombre comenzaba a repetirse: Julián Roca, su jefe directo. Los mensajes hablaban de informes retrasados, de horas extra no registradas, de reuniones a última hora. Pero entre las líneas, Lucía detectó algo más: una forma de presión constante, casi invisible. Un "podemos hablarlo a solas". Un "te espero después de que se vaya el resto". Un "no hace falta que comentes esto con nadie". No era una prueba, pero era una puerta. Las oficinas de la compañía de seguros quedaban en un edificio de vidrio y metal cerca de la Castellana. Cuando Lucía llegó, el ambiente estaba cubierto de un silencio extraño, de esos que aparecen cuando todo el mundo sabe algo, pero nadie se atreve a decirlo. El director de recursos humanos los recibió con cordialidad estudiada. Llevaba traje perfectamente planchado, sonrisa controlada y ojos acostumbrados a medir cada palabra. «Lo de Clara ha sido una tragedia», dijo, sin mirarla demasiado tiempo a los ojos. «Era una empleada ejemplar. No entendemos qué ha podido pasar». Hablaron de su historial laboral, de su rendimiento, de su relación con los compañeros. Todo sonaba correcto, pulcro, casi demasiado perfecto. Cuando preguntó por Julián Roca, el jefe directo de Clara, el director carraspeó ligeramente. «Es uno de nuestros mejores supervisores. Gestiona varios equipos», respondió. «Está muy afectado por todo esto». Julián entró poco después. Era un hombre de 40 y pocos años, bien vestido, con barba recortada y una seguridad tan ensayada que parecía un traje más. «¿La noche de su muerte?», preguntó Lucía. «¿Clara estuvo en la oficina?». Julián afirmó con la cabeza. Explicó que el sábado habían tenido que cerrar un informe urgente para un cliente importante. Clara se ofreció voluntaria para quedarse más tiempo. Salieron de la oficina, según él, alrededor de las 11:30 de la noche. Luego, cada uno tomó rumbos distintos. «Yo cogí un taxi», dijo. «Puede comprobarlo». Los registros de la empresa de taxis lo confirmaron. Efectivamente, un vehículo había recogido a Julián frente al edificio a las 11:37. Pero no decían nada de Clara. «¿Cómo estaba ella ese día?», insistió Lucía. «¿La notó nerviosa, alterada?». Julián dudó un segundo, apenas un parpadeo. «Llevaba una semana estresada», reconoció. «Mucho trabajo, plazos ajustados, pero nada fuera de lo normal, nada fuera de lo normal». Esa frase se repetía demasiado. Cuando el laboratorio logró acceder al contenido del portátil de Clara con mayor profundidad, apareció algo nuevo. En su cuenta personal, había mensajes enviados a una amiga llamada Laura, fechados 2 semanas antes de su muerte. En uno de ellos, Clara escribía: «Creo que me voy a meter en un lío si sigo callando. No es solo trabajo, es otra cosa». En otro, 3 días antes de aparecer en el río, «He decidido que ya no voy a dejar que me humille. Si no cambia, voy a denunciarlo». El último mensaje, sin embargo, parecía más confuso. «Quedé esta noche para hablar. Si todo sale bien, mañana estaré más tranquila». Ese «quedé esta noche» era la clave. Lucía localizó a Laura y la citó en comisaría. Laura era una chica de mirada firme, pero se notaba que no había dormido bien desde que supo lo de su amiga. Entre sorbos de café, contó lo que sabía. Clara le había hablado de Julián, de las miradas incómodas, de los comentarios que parecían broma, pero que pesaban demasiado. De una vez que la había tocado la espalda un poco más de la cuenta, de otra en la que la había hecho quedarse sola en la oficina para revisar un informe que en realidad estaba perfectamente. Ella no quería problemas, explicó Laura. Tenía miedo de que nadie le creyera, pero estaba harta. El sábado me escribió diciéndome que iba a enfrentarlo, que iba a dejar claro que no iba a tolerar nada más. ¿Dijo dónde iba a encontrarse con él?, preguntó Lucía. Laura negó con la cabeza. Solo dijo que sería después del trabajo, que él no se esperaba que ella hablara tan claro.
La inspectora pensó en el vestido rojo, en la pulsera de hilo, en el vino y el ansiolítico en el estómago, en la muerte entre las 2 y las 4 de la mañana. Lo que al principio parecía una noche cualquiera empezaba a tomar forma de trampa. La zona del río donde apareció el cuerpo no tenía cámaras públicas enfocadas directamente al agua. Sin embargo, la policía logró reunir grabaciones de comercios y portales cercanos. Durante horas, el equipo revisó imágenes de sombras moviéndose, coches pasando, perros paseando, personas caminando con prisa o sin ella. A las 2:11 de la madrugada, una cámara de tráfico captó un coche oscuro, un sedán sin distintivos, deteniéndose brevemente cerca de una entrada al parque que daba al río. Las luces se apagaron durante menos de 1 minuto. Después, el coche volvió a encenderse y se marchó. La matrícula era borrosa, pero parcialmente legible. Con un trabajo de contraste y mejora de imagen, lograron obtener los números suficientes para hacer una búsqueda. El coche pertenecía a Julián Roca. Cuando le enseñaron el vídeo durante el segundo interrogatorio, Julián no perdió la calma. Dijo que, esa noche, después de dejar la oficina, no pudo dormir, que había conducido sin rumbo y que, en algún momento, aparcó cerca del río para despejar la mente. «No bajé del coche», aseguró. «Estuve allí unos minutos y luego me fui a casa. No había cámaras que demostraran lo contrario, pero también, en esa zona, tampoco había nada que confirmara su versión. Lucía sabía que, a veces, la verdad y la mentira se parecían demasiado. Lo que marcaba la diferencia era el tiempo. En el registro autorizado del coche de Julián, no encontraron restos de sangre ni signos de violencia. El maletero estaba limpio, quizás demasiado limpio. No había manchas visibles en la tapicería. Sin embargo, en su piso, algo llamó la atención de la unidad de inspección ocular. En el salón, una alfombra gris mostraba una pequeña zona ligeramente más oscura, casi imperceptible a simple vista, como si alguien hubiese limpiado algo con rapidez. Tomaron muestras. Horas después, el laboratorio informó que habían encontrado restos muy leves de sangre, mezclados con un producto de limpieza común. El problema era que la cantidad era tan mínima que no podían obtener un perfil genético completo. Solo fragmentos incompletos. Julián explicó que, hacía una semana, se le había caído una copa de vino y que había tenido que limpiarla con prisa antes de irse al trabajo. La coartada era torpe, pero no suficientemente absurda como para descartarla solo por instinto. Aún así, la sombra sobre él crecía. Mientras la investigación avanzaba, Lucía volvió a encontrarse con Mercedes, la madre de Clara. La mujer llevaba ojeras marcadas y un bolso pequeño apretado contra el pecho, como si fuera un escudo. En mitad de la conversación, entre recuerdos y lágrimas, Mercedes confesó algo que no había dicho antes. Clara le había comentado, semanas atrás, que en el trabajo había un problema con su jefe, pero que no quería preocuparla. «Yo le dije que no dejara que nadie la tratara mal», contó Mercedes. «Pero ella me decía que todo el mundo en la empresa lo respetaba, que nadie la creería si decía algo, que él siempre quedaba como el bueno, el que ayuda, el que se preocupa por las necesidades del equipo». Lucía había visto ese patrón antes, agresores que se escondían detrás de máscaras de simpatía y profesionalidad, víctimas que dudaban de su propia percepción, porque todo el mundo decía que el agresor era encantador. En los papeles oficiales, Clara era una víctima de homicidio. En la memoria de su madre, era una chica que solo quería trabajar tranquila y ser escuchada. La clave del caso apareció de la manera más inesperada. Mientras rastreaban copias de seguridad de la nube asociada al número de Clara, el equipo de informática halló un borrador de mensaje que nunca había sido enviado. Estaba guardado en una carpeta oculta de su correo personal. El mensaje iba dirigido a una dirección genérica de recursos humanos de la empresa. Decía, entre otras cosas,
Quiero dejar constancia de que el señor Julián Roca ha mantenido conmigo comportamientos que considero inapropiados y que me hacen sentir incómoda en mi puesto de trabajo. He intentado manejar la situación sin causar conflicto, pero ya no puedo más. Necesito que esto quede registrado. El borrador estaba fechado la tarde del sábado, pocas horas antes de que Clara fuera vista por última vez. Lo más inquietante era el final. Hoy he decidido hablar con él directamente. Si algo me sucede, quiero que se sepa que intenté hacer lo correcto. Lucía sintió un escalofrío al leer esa frase. No era una prueba concluyente, pero sí un grito desde el pasado, con los datos de cámaras, registros de llamadas, movimientos de tarjetas y testimonios. La policía reconstruyó paso a paso la última noche de Clara. Clara salió de la oficina a las 23:14, según el registro de la tarjeta de acceso. Llevaba el vestido rojo que se encontraría después en el río. Julián, por su parte, marcó salida a las 23:19. En la calle, una cámara captó a Clara caminando sola hacia la parada de autobús. Parecía estar hablando por teléfono, pero la grabación no tenía sonido. El detalle importante era que, según el registro, a esa hora no había llamadas salientes ni entrantes en su móvil. Lo más probable era que fingiera hablar, quizá para sentirse más segura, o tal vez para ahuyentar a alguien que la seguía. A las 23:27, otra cámara la captó doblando una esquina y entrando en una calle menos transitada. Después, desapareció. El siguiente punto verificado era el coche de Julián, a las 2:11 cerca del río. Entre las 23:27 y las 2:11 había casi 3 horas de vacío. Demasiado tiempo como para ser un simple encuentro incómodo. El caso pareció estancarse hasta que apareció un testigo que nadie esperaba. Un hombre sin hogar, conocido en la zona como el Gallego, se presentó en comisaría después de ver en la televisión un breve resumen del caso. Dijo que, la noche del sábado, había visto algo extraño cerca de un aparcamiento subterráneo no muy lejos de las oficinas de la empresa de seguros. Según su relato, alrededor de medianoche, un coche oscuro entró en el aparcamiento con 2 personas dentro, un hombre al volante y una mujer con vestido rojo en el asiento del acompañante. Al cabo de 1 hora, el coche salió. Esta vez, solo el hombre parecía visible. Al principio, nadie le creyó del todo, pero las cámaras del aparcamiento confirmaron parte de su historia. Aunque la calidad de la imagen no era perfecta, se veía claramente a Clara entrando en el coche de Julián dentro del aparcamiento a las 23:41. En la salida, a las 00:52, el asiento del acompañante parecía vacío. Julián fue llamado de nuevo a declarar. Confrontado con las imágenes, Julián cambió su versión. Ahora decía que Clara le había pedido hablar a solas, que estaba alterada y que quería resolver un malentendido. Según él, subió al coche voluntariamente. Hablaron durante un rato en el aparcamiento, pero la conversación terminó en una discusión. Afirmó que Clara bajó del coche por propia voluntad, enfadada, y que se fue caminando. Si le pasó algo después, yo no tuve nada que ver, insistió. Sin embargo, la cámara no mostraba a Clara saliendo del aparcamiento a pie. El único movimiento registrado era el coche de Julián. Cuando le señalaron esa contradicción, dijo que quizá ella salió por la otra rampa, una zona sin cámaras que daba a una calle lateral. Técnicamente era posible, pero a esas alturas, la credibilidad de Julián estaba casi erosionada. Los peritos plantearon una hipótesis cada vez más sólida. Clara había decidido enfrentarse a Julián. Él, dueño de una autoridad que había usado más de la cuenta, no estaba dispuesto a perder el control. En el interior del coche o en alguna zona del aparcamiento, la discusión subió de tono. Tal vez Clara le recordó el borrador de denuncia. Tal vez le dijo que ya no tenía miedo. Tal vez Julián, en un impulso, la empujó o la sujetó por el cuello, o la golpeó contra una superficie del coche, un golpe mal calculado,
Un impacto en el cráneo. Silencio. Lo que vino después fue pánico. La alfombra manchada de sangre en su salón podía ser rastro de un intento posterior de limpiar algo, quizá restos en la ropa o en zapatos. El coche, limpiado con cuidado, no mostraba signos evidentes, pero el registro de movimiento lo situaba en el lugar donde el cuerpo apareció. El traslado del cadáver hasta la orilla del río, en plena madrugada, parecía el acto de alguien convencido de que la oscuridad y el agua borrarían sus errores. La detención de Julián Roca sacudió a la ciudad. Los medios comenzaron a hablar del caso del vestido rojo. Se publicaron fotos de Clara sonriendo, titulares sobre el acoso en el trabajo, debates sobre la credibilidad de las víctimas. En la empresa, muchos empleados dijeron estar sorprendidos. Algunos defendían a Julián, asegurando que siempre había sido correcto. Otros, más tímidos, empezaron a reconocer que Clara no era la primera en sentirse incómoda con ciertos comentarios del supervisor, pero que nadie se atrevía a decir nada. La línea entre la apariencia y la verdad se hacía cada vez más delgada. Durante el juicio, la defensa de Julián insistió en la falta de pruebas directas. No había testigos que lo hubieran visto golpear a Clara. No había ADN concluyente en el coche. No había confesión. La estrategia era clara: sembrar duda. La acusación, por su parte, construyó un relato coherente a partir de todas las piezas. Los mensajes de Clara, la declaración de Laura, los vídeos del aparcamiento, el coche junto al río, la sangre en la alfombra, el borrador de denuncia nunca enviado. El testigo sin hogar, el gallego, fue clave. Su testimonio, corroborado por las cámaras, mostró algo que hasta entonces era solo una sospecha. Clara había entrado viva al coche de Julián. Después, solo él salió. El día de la sentencia, la sala estaba llena. Mercedes, con las manos entrelazadas, miraba al frente con una mezcla de rabia y tristeza que ya no sabía distinguir. El juez habló largo rato sobre la complejidad de los casos sin pruebas directas, sobre la importancia del contexto, sobre cómo la suma de indicios puede pesar tanto como una huella dactilar perfecta. Al final, la sentencia quedó clara. Julián Roca fue declarado culpable de homicidio. La pena fue alta, pero no tanto como muchos esperaban. La defensa logró que se descartara la premeditación total, argumentando que se trató de una agresión que se le fue de las manos. Para la ley, estaba hecho. Para la madre de Clara, nada sería suficiente. Meses después, la ciudad siguió su curso. Los coches volvieron a llenar las calles, los bares retomaron sus risas, el río continuó arrastrando hojas y secretos que quizás nadie descubra nunca. En la orilla donde encontraron el cuerpo, alguien comenzó a dejar flores. Al principio, solo una pequeña rosa blanca. Luego, ramos enteros. Nadie sabía exactamente quién las dejaba, pero los vecinos decían haber visto a una chica joven, de pelo recogido, que se marchaba rápido después de colocarlas. Era Laura, la amiga de Clara. La inspectora Lucía Vega pasaba a veces por la zona, camino a otros casos. Se detenía unos segundos, miraba el agua y pensaba en lo que había aprendido, que los crímenes no siempre ocurren en callejones oscuros, que a veces empiezan en oficinas luminosas, en correos cordiales, en comentarios disfrazados de broma. Pensaba en la frase del borrador que Clara nunca llegó a enviar. Si algo me sucede, quiero que se sepa que intenté hacer lo correcto. En su informe final, Lucía escribió una línea que no era habitual en los documentos oficiales, pero que necesitaba quedar registrada. Clara Navarro no murió solo por un golpe en la cabeza. Murió también por el silencio que la rodeó demasiado tiempo. Esta historia no es real, pero podría serlo. En cada ciudad hay un río que arrastra secretos, un despacho donde alguien se siente incómodo en silencio, una persona que piensa que nadie le creerá. El canal que tú estás creando con esta historia se convierte en algo más que entretenimiento.
Es un recordatorio de que las víctimas tienen voz, incluso cuando ya no están. Mientras la narras, recuerda el vestido rojo, la pulsera de hilo, el mensaje nunca enviado, y deja claro a quien escucha que, detrás de cada caso, hay algo que no puede medirse en pruebas ni en sentencias: la vida que fue arrebatada,